Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Nelly Canseco, ¿cómo te va? Hola, encantada de estar con ustedes y pues de traer información que ojalá les resulte interesante y sobre todo útil. Útil, información sumamente útil en temas de salud con la doctora Nelly Canseco. Y justamente el tema de hoy, el poder de las enzimas. ¿Qué pasa con esto de las enzimas? Mucha gente dice, ¿qué es eso? ¿Para qué sirven? Tiene que ver con la digestión, tiene que ver con la salud. Todo eso, todas las dudas acerca de las enzimas, hoy nos va a hacer una gran cátedra al respecto la doctora Nelly Canseco. Entremos de una vez en materia. Si quieren referencias, pueden buscar a la doctora Dicky Fuller, que es como la maestra de las enzimas. Sí, es la mamá de las enzimas, ¿no? La que más ha estudiado, ha encontrado información súper interesante. Y ella habla de que las enzimas intervienen en funciones que ni siquiera se nos ocurren, ¿no? Por ejemplo, la primordial, dar vida. Las enzimas tienen mucho que ver con el poder de los seres humanos de dar la vida a otro ser humano. Uh-huh. Y son las responsables de que los alimentos se puedan absorber, digerir y aprovechar. Aquí hemos explicado en infinidad de ocasiones que a veces, bueno, uno puede pretender incluso tener toda la motivación de comer saludablemente, sin embargo eso no garantiza que los alimentos estén siendo aprovechados al 100%, que se absorban sus nutrientes y que se utilicen como debe de ser. Sí. Y una de las funciones de las enzimas es justamente esa, el poder convertir esos alimentos en algo saludable, nutritivo para mi organismo, ¿no? Y cuando hay falta de enzimas, fíjate que se está estudiando muchísimo porque tiene que ver con la muerte. Que una persona sobreviva o no a cualquier enfermedad tiene que ver con esa producción de enzimas. Pero para que nos quede más claro, les voy a poner un ejemplo. Quien haya tenido de comprar un automóvil o una motocicleta nuevo, que sacan de agencia, ¿no? Y que el coche está en perfectas y óptimas condiciones. O al menos así debiera ser. Ajá. Y entonces pues tú le pones el aceite, ya sabes cuánta gasolina, te dicen que pues no es recomendable que se quede sin gasolina porque se le puede ensuciar el filtro. Sí, o descomponer la bomba de la gasolina, ¿no? Que no dejes las luces prendidas porque te puedes acabar la batería, pero si tú lo cuidas como te van diciendo, pues se mantiene en óptimas condiciones. Pero aún cuidando ese automóvil, pasados 6 meses, resulta que, pues ahora a muchos nos sucedió, ¿no? No habías encendido el auto y ya tenía unos añitos. Y cuando llegaste y lo quisiste prender, no prendió la batería. Claro. Chin, se a mí descargó. Me pasó. Sí, se descargó y además pues terminó su vida útil que a lo mejor hubiera durado un poco más si lo hubiera seguido usando como regularmente lo usaban. Exactamente, ¿no? A mi esposo le pasó y entonces tuvo que hablar y conseguir la batería y bueno. Uh-huh. Y eso es cuidando el automóvil en las mejores condiciones, ¿no? Pasan 3 años, pues el coche ya necesita un servicio mayor, pasan 5, pues ya no es nada más el cambiecito de aceite, ya son otras cosas más específicas que le tienes que hacer. Pasan 10 años y ya se le escuchan ruiditos al carro, de repente hasta con los movimientos y sobre todo en una ciudad tan noble y pareja sin baches como es esta. Como la Ciudad de México. Pues entonces de repente el carro ya empieza a tener un montón de ruido, ¿no? Y dices, ¿cómo? Pero sí lo he cuidado. A lo mejor los amortiguadores ya no funcionan igual, uh-huh. Los frenos se han ido desgastando, entonces ya le tienes que hacer cambio de frenos, ya te sale más caro el servicio. Bueno, pues más o menos así es el cuerpo, ¿no? Cuando nacemos, digamos que contamos en el mejor de los casos, si no nacemos con alguna condición humana de enfermedad, pues nacemos con el organismo funcionando al 100. Y se va desgastando y van pasando los años y más o menos a los 25 años dejamos de producir las enzimas como las producíamos de recién nacidos. Muchas cosas pasan a los 23, 25 años, ¿no? Que se dejan de hacer en el cuerpo. Exactamente. Y empieza el catabolismo. Una de ellas grave es el poder de las enzimas, porque se empieza a afectar. ¿Se degrada?
Pues ya no las producimos de la misma manera. Nuestro pH va cambiando, aunque dicen que el ser humano sigue creciendo, sigue desarrollándose, y ahora se sabe que el sistema nervioso de un ser humano no es hasta los 20. Sí, hasta los 40, Hasta 40 los ya. 40 más o menos sigue en desarrollo y depende cómo lo cuides. Justamente ahí está el meollo del asunto, depende cómo lo cuides. Y en relación a las enzimas, depende qué alimentos comas. Por ahí les recomiendo escuchar un programa que tenemos de Sácale provecho a la comida, ¿Así se tituló? en donde hablábamos de cuáles se convienen más picadas, cuáles molidas, justamente porque de esa manera sueltan como enzimas los mismos alimentos que te van a ayudar a tu digestión, Que ¿no? favorecen justamente. Ahora, si nos preguntamos, yo diría el 70% de los seres humanos refieren problemas digestivos, ¿a poco no? Es algo súper común, la mayoría de mis pacientes. Y creo que aquí en México también Más se grave. dispara más todavía esa estadística, ¿no? Y la razón fundamental, pues, es el descuido que tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? Que decimos, bueno, no le estoy dando la gasolina más cara, pero no pasa nada, igual va a caminar. Sí, va a caminar. O sea, a lo que me refiero con esto es a lo mejor dándole exceso de azúcares, a lo mejor dándole más trabajo en digerir alimentos procesados, a lo mejor con deficiencias nutricionales, no cubriéndolas con los complementos adecuados, faltando en la dieta los alimentos básicos, ¿no? La cadena alimenticia que debemos de cubrir, pues no la estamos cubriendo. No, y ni para qué decir, en toda esta pandemia de repente hay gente que le ha entrado durísimo a todo lo que tiene que ver con las botanas o comida chatarra. Le hemos entrado duro y pues por supuesto que no es buena para la salud. El tema es que como de forma inmediata no sientes ese cambio de sentirte mal, ya si lo sientes quiere decir que anda grave la cosa, ¿no? Pero el tema es que crees que es lo mismo que comer sano. Creemos eso, ¿no? Y como se sabe ahora que el 90% de las enfermedades se originan en los intestinos, entonces tendríamos que tener un cuidado mucho más especial por esa parte fundamental que es la digestión, ¿no? Por contar con estas enzimas que nos ayuden a defendernos de cualquier enfermedad, a no ser preso de cáncer o de enfermedades mortales. Y bueno, pues así en un breve resumen, la proteasa es la que nos ayuda a digerir las proteínas animales. Esa es una enzima en particular, una la enzima proteasa. muy, muy importante que el doctor Murray en febrero de este año 2020 empezó a hablar de que uno de los complementos fundamentales que buscáramos como protección ante esta pandemia, decía que era la proteasa, ¿no? Porque va a ser precisamente la que nos va a ayudar a evitar que el virus, o sea, puede ser que pase por tu organismo, pero que no se pueda quedar, que no permanezca en tu cuerpo. O sea, que no se aloje y se prolifere. Porque el problema es que puede entrar por la nariz o por la boca, ya todo el mundo sabe esto, Sí, pero por los ojos, en fin. que llegue al aparato digestivo y se quede ahí es muy peligroso, que llegue a los pulmones, se quede ahí es muy peligroso. Entonces justamente él decía, y comparte muchas investigaciones al respecto, que cuando hay proteasa en algún complemento que nosotros elegimos, vamos a poder regular el flujo sanguíneo, lo cual es importantísimo. Vamos a poder regular también la circulación en el aparato digestivo y vamos a tener la capacidad de eliminar toxinas y de eliminar virus. Fíjate qué importante, o sea, es algo fundamental, así que pues hay que poner las pilas y si elegimos un buen complemento debe contener proteasa. La lipasa es también muy importante y es la encargada de digerir grasas, ácidos grasos omega, triglicéridos, y también podría ser la responsable de que tuviéramos o no el colesterol alto, ¿no? Entonces, ahí la diferencia, porque hay muchas personas que dicen, bueno, realmente yo no como alimentos procesados, no como cosas fritas y no sé por qué tengo colesterol y triglicéridos altos. Que es muy común, tristemente, también en nuestra sociedad. Cuando Falta no de enzimas. hay enzimas suficientes, y en especial esta, o la combinación de las dos que hemos mencionado. Proteasa y lipasa. Y lipasa, pues puede ser la razón por la cual. Y a lo mejor aquellos nutrientes que te ayudan a deshacerte del colesterol malo, de las toxinas, no los estás pudiendo absorber porque te faltan enzimas. Fíjate, eso está fuerte, es bastante grave. Y algo importante, Nelly, es
¿dónde las podemos conseguir? Porque de repente, de por sí no leemos las etiquetas de lo que consumimos. Ahora imagínate ¿cómo se llamaba? ¿Cómo dijo Nelly? ¿Qué? ¿Lipasa? ¿Cómo era? Y Proteasa en la torre. Entonces es fácil que nos confundamos. Con que nos llamen, ¿no?, a nuestras oficinas y digan, a ver, ese complemento que está diciendo Nelly, o cuáles de los que ustedes manejan, contienen estas enzimas. Exacto. Con mucho gusto les vamos a dar. Sí, que llamen a nuestro teléfono al 55 56 82 7500, oficinas de excelencia personal, y ahí puedes preguntar, quiero las enzimas digestivas que está mencionando la doctora Nelly Canseco, y así de sencillo va a ser más fácil que lleguen hasta la puerta de tu casa, sin ningún problema. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con el tema. My enzyme knowledge is probably pretty rudimentary. I know that they're good for you, and I know that you need them, and you lose them over time, but I don't know exactly how they function. There's a lot of mystery surrounding enzymes when it really shouldn't be. They're very simple to understand. You need them. They need to be present. They need to be in the cell for the cell to work. You need them for health. Everyone needs supplemental enzymes. They just don't know it. I'm Dr. Fuller, and I'm an enzyme specialist for the last 35 years. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal, hoy platicando con la doctora Nelly Canseco, el poder de las enzimas. Ya nos mencionaste dos, Nelly, la proteasa y la lipasa, justamente. Y pues cuéntanos más, porque es importante para nuestra sana digestión y para todo el tema de nuestra salud en general. Esas son como súper importantes. La doctora Dicky Fuller, ella misma cuenta incluso su propia experiencia de vida, las situaciones de salud que ha enfrentado graves y cómo ha podido salir adelante justamente utilizando nada más y nada menos que enzimas, ¿no? Y eso es un gran testimonio de las bondades que tienen, para que lo veamos en casos de salud incluso severos. Pero aquí, como siempre, hablamos de cuestiones preventivas. No pretendemos curar nada, al contrario, lo que queremos es mantener un cuerpo saludable en el que sepamos y logremos manejar pues un metabolismo en equilibrio, en balance, que funcione bien. Pues entonces necesitamos tomar complementos como esto, porque además lo más novedoso es pues lo que siempre buscamos en excelencia personal, ¿no? Uh-huh. La lactasa es otro de las enzimas importantes por la cual logramos digerir los carbohidratos. Hay muchas personas que comiendo un trozo de pan, por ejemplo, que pues no es lo más recomendable, sobre todo quien tenga ya una adicción a los carbohidratos, especial al pan. ¿A las harinas del pan? Hay gente que lo come y luego que se come la concha o el pan dulce, empieza a sentir una inflamación muy fuerte en el vientre. Uh-huh. Y esto puede ser por falta de lactasa, que es esta enzima importante para poder digerir glucosa, azúcares y harinas. Oye, ¿qué quisiera decir esto de poder digerir? O sea, que yo las pueda digerir y eliminar rápidamente del cuerpo, o que no se queden en el cuerpo propiamente. A ver, explícanos un poco eso. Pues es lo que decíamos al principio, ¿no? Una enzima nos va a ayudar a que del alimento saque yo lo que sea nutritivo, lo pueda convertir en energía o en algo de provecho, si es que tiene nutrientes. Uh-huh. Y se absorba por el organismo. Y si no tiene nutrientes y son muchas toxinas, que sea capaz de sacarlas. Que sea capaz de expulsarlo del organismo y entonces poderlo defecar prontamente. Eso es de lo que depende, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, decíamos este ejemplo del carro y yo sé, pues hay carritos ya de 40, 50, 60 años, 20. Uh-huh. Entonces, no sé qué modelo seas tú, pero quien nos está acompañando hoy,
pues hay que preguntarnos qué ¿Qué tanto... modelo? O sea, nuestro año de nacimiento. Exactamente, ¿qué modelo eres? Sí. ¿Cómo has cuidado tu cuerpo? ¿Qué tal lo tratas? ¿Qué tal lo cuidas? ¿Qué cosas comes? ¿No? ¿Y cómo sientes tu digestión? Porque si hay avisos, esos ruiditos que decíamos pues un poco en esta analogía del automóvil, esos ruiditos que puede tener tu cuerpo, esos malestares, esa inflamación, esos gases, esas enfermedades, esas bajas defensas, ¿no? Pues tienen muchísimo que ver con esto. ¿Qué va a ser? Me dejaste pensando, eso de ruiditos y gases suena simpático. ¿A poco no? Ruiditos en el carro y pero ¿qué tal si le rechina uno la rodilla, no? Claro, como dices con el auto. Claro, o sea, esta falta de aceitito, ¿no? De lubricante en tus articulaciones. Claro, un tema articular, pues qué onda, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Y así como el auto, tu organismo, tu cuerpo requiere muchos nutrientes, muchas partes fundamentales para ponerlo a funcionar y a veces no le estamos dando lo que realmente necesita nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Digamos, ustedes saben que cuando llega ese automóvil al servicio, pues no es una sola persona que lo revisa. A lo mejor uno le hace el cambio de aceite y el otro llega y le revisa las llantas, ¿no? O los frenos, ajá. Ese ejército que llega a arreglar el carro es como el ejército, que tenemos de las enzimas. Es como el equipo de mantenimiento de nuestro cuerpo. Las enzimas son el equipo de mantenimiento de nuestro cuerpo. Y pues en un mundo perfecto o en una situación, digamos, en equilibrio, bueno, cada alimento que llegase a nuestro cuerpo sería bien digerido y entonces podríamos extraer de él los nutrientes. La realidad es que no es así, porque depende de cómo nos estemos cuidando y de ahí vamos a sacar la capacidad de nuestro cuerpo para repararse a sí mismo, para no envejecer prematuramente, para mantenerse con vida. Y cuando hablamos de mantenerse con vida no es nada más estar vivo, es tener energía, es funcionar bien, es que nuestra mente se mantenga lúcida. Es decir, es vida de calidad, o sea, calidad de vida, ¿no? Tener calidad de vida. Y pues en este sentido tiene mucho que ver, claro, lo que hemos dicho, nuestros hábitos, ¿no? Si te mantienes tratando de llevar una dieta saludable, bueno, nuestros cuerpos van a poder extraer esos nutrientes. La cosa es que en nuestra vida moderna, ¿no? Como ya lo decías tú, ¿no? ¿Cuánta gente ante la incertidumbre, ante la desesperación, ante la tristeza se abrazan a la comida y encuentran ahí una escapatoria? Sí, es como la fuga. Una fuga y si todo está muy mal, pues voy a disfrutar mis conchitas. Si todo está muy mal, voy a disfrutar mis chetos o mis doritos o mis de todo, ¿no? O cacahuates todo el día en la torre, ¿no? Bueno, cacahuate, ni nada todo el día. Sí, claro. Ni lechuga todo el día, pues. Exacto. Pero los tantito si es comida no sería algo malo. A lo que voy es que hay alimentos que funcionan en lugar de aportando vida, aportando muerte, porque no están ayudando saludablemente a tu cuerpo a extraer esos nutrientes. Al Oye, ¿de contrario. esos nos traes alguna lista o cómo lo tienes clasificado? Porque lo has mencionado muchas veces en este programa, ¿no? Por ejemplo, fíjense lo que está en la zona de lo fresco. Pues verduras, frutas, esos son los que convienen. Todo lo que está en los pasillos centrales de los súpers, como normalmente se clasifican, pues que es todo lo que tiene ciertos conservadores, está en caja, tiene más como línea de producción o un tema de más conservadores, y pues esos tienden a ser mucho menos sanos, por obvias razones. Sí, diríamos, ¿no? que lo que no está empaquetado, lo que se ha preparado recién en tu casa, y bueno, ahora hay mucha información, incluso se dice que, por ejemplo, la dieta cetogénica puede ser una, realmente ahí no se comen carbohidratos. La dieta que hizo Adele, que es la CERT Diet, ¿no? Que bajó no sé cuántos kilos, ya ni se reconoce, creo que 50 kilos, una cosa así. En realidad, bueno, que canta, sí. Más bien manteniéndonos lo más alejado de lo químico y más cerca de lo natural. Exacto. Sería como el resumen de eso, ¿no? Claro, o sea, sería como la parte más lógica y directa, ¿no? Bien. Y bueno, pues cuando un alimento llega al organismo, desde la saliva empezamos a hacer un trabajo. Ahí también tenemos enzimas. En realidad están en todo lo que está en nuestro cuerpo, desde el cabello hasta la punta del pie. Necesitamos las enzimas y están presentes. Bien. Por eso, si toman un mechón de mi pelo, pueden saber exactamente si soy hombre o mujer. ¿No? Claro. Porque sí, tiene toda tu mi información genética, ¿no?
Entonces, así es. Ahora, nuestro cuerpo, aunque esté equipado y nazca equipado, como decíamos, con las mejores características para cumplir sus funciones, sí está dependiendo de los alimentos que lleguen y que sean consumidos. Claro, y siguiendo tu analogía, es como comprar un coche y creer que no le voy a echar combustible porque ya salió muy caro y lo puedo usar varios meses y no llenarle el tanque. Pues caray, tienes que estarle dando su alimento, y su alimento pues es justamente esa gasolina. Nuestra gasolina pues es todos estos alimentos que mencionas. Y sin enzimas, ninguna función del organismo se mantiene saludable. Ninguna función del metabolismo se mantiene saludable. Incluso las vitaminas, los minerales y los nutrientes esenciales que requerimos todos los días para estar saludables, y me refiero a tener energía, pensar bien, tener agilidad mental, poderme mover, no tener dolor, etcétera, etcétera, dependen de las enzimas. De acuerdo. Vamos a otra pequeña pausa y continuamos con el tema. And they would see the oatmeal go to this very liquid base. And this one certainly isn't, you know. If you take in food that you can't break down, then those foods become problems. And what if it's the very best foods you can eat, but your body can't break it down? This is what this high-quality digestive enzyme does. It helps us digest our food properly. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal platicando con la doctora Nelly Canseco el poder de las enzimas y pues toda la importancia que tiene con la salud en general del ser humano. Cuéntanos qué otra vertiente nos vienes a compartir acerca de las enzimas, Nelly. Bueno, busquen al doctor Edward Howell, se escribe Howell, y él es autor de un libro sobre las enzimas que está muy, muy bueno, que dice Nutrición con enzimas, y habla del concepto de los alimentos enzimáticos, ¿no? Bien. Muy interesante si quieren profundizar en este tema, porque pues sí es apasionante. Muy ¿no? apasionante, es muy complejo. Y pues como ya dijimos que las enzimas son ese equipo de mantenimiento de nuestro organismo, pues ahí podemos entender, porque si la comida es necesaria para el funcionamiento de todo el cuerpo y para poder generar energía y que todo se mantenga pues en equilibrio, que esos engranes estén como relojito y que nos sintamos bien y que cuando te levantes no estés más cansado que cuando te acostaste, ¿no? Que puedas descansar bien, que las hormonas también estén en equilibrio, pues que esos mecánicos tengan todo el funcionamiento funcionando adecuadamente, pues también hay que entender que pues esa manera de funcionar que tiene cada uno pues es única. No nos sentimos igual. Hay personas de la misma edad que yo que no se sienten de la misma manera. Hay personas que se ven más grandes o unas que se ven menos. Esto tiene mucho que ver porque a veces tenemos como una situación catastrófica manifestándose dentro del organismo en cierto momento dado cuando lo hemos maltratado. Y quiero recuperar ese ejemplo que decías de la gasolina. Hay automóviles que incluso dicen que deben de ser utilizados con determinado tipo de gasolina sin plomo. Sin plomo. Tú puedes decir, ay no, está muy cara, no, yo le voy a poner la otra. Claro, y además subió mucho, aunque dijeron que iba a bajar, no, pues subió, otra vez subió en la torre. Le pongo la otra para que rinda mejor. Pues, no puedo pagarla. Y a lo mejor te funciona bien un año, te funciona bien 2 años y de repente se va a tronar la máquina de ese auto, porque te dijeron que tenía que ser gasolina en especial, ¿no? Sí, que se supone que ahorita ya todas las que hay se supone que son sin plomo o traen menos eso, pero claro, hay una que es premium y hay ciertas variedades, ¿no? Entonces, justamente la idea es ponerle la que sea de más calidad si quieres que rinda más o tengas que darle menos mantenimiento, ¿no? Exactamente.
Bueno, pues en algún momento se va a echar a perder el carro. Y puede ser que sí tenga remedio, ¿no? Que lo puedan arreglar, a lo mejor le tienen que hacer un cambio de alguna parte importante, pero bueno, a lo mejor lo recuperan, ¿no? Lo mismo sucedería con nuestro organismo cuando tenemos deficiencias constantes de enzimas. Puede ser que por un tiempo funcione, que ahí la llevemos más o menos, que a lo mejor, bueno, pues los síntomas es cansancio crónico o depresión o malestar o dolor de cabeza, pero llega un momento dado y ya fue un cáncer, ya no fue esos síntomas nada más que no escuchamos y no les hicimos caso. Sí, además van más allá de la inflamación que mencionabas, o al rato ya no es la inflamación, sino la verdadera enfermedad. Exactamente. Y en un auto es muy fácil decir, bueno, le puse X gasolina, lo que sea, a lo mejor le cambias el aceite más a menudo, en fin. Pero ¿qué hacemos en el organismo? ¿Cómo limpiamos la sangre si ya la intoxicamos, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros nacemos con esas enzimas, decíamos desde el principio, ¿no? Desde que se sabe, cuando un óvulo y un espermatozoide se fecundan, se sabe exactamente si va a ser hombre o mujer, porque esas enzimas pueden ser estudiadas y traen esa información genética. Y las tenemos siempre y cuando pues el organismo esté en buen estado. Ahí pues nos está considerando qué tanta digestión tenemos, qué tanta nutrición hay presente, cuáles son nuestros hábitos, cómo cuidamos el cuerpo, qué tanto dormimos. Si hay deficiencias nutrimentales, en fin, ¿no? Lo que sí sabemos es que en cierto momento dado las enzimas se dejan de producir. Hayas maltratado o hayas bien tratado a tu cuerpo, las enzimas se van a dejar de producir. Probablemente sea antes si no trataste bien a tu cuerpo y probablemente el efecto sea más grave porque ya venías con problemas desde antes. Esa es la situación. Nosotros contamos con esa habilidad cuando somos muy jóvenes de compensar las deficiencias nutricionales porque si no nos enfermaríamos. Pero la mala noticia es que llega un momento en que ya no podemos compensarlo. Ahí está el verdadero reto. Como los dichos de las abuelas, ¿no? Que decían, no es lo mismo, bueno, por la edad. ¿Cuál de ellos? Hay varios, ¿no? Pero no es lo mismo que 20 años después, ¿o qué? Ajá, no es lo mismo 20 años después. O bueno, hay muchos dichos que reflejan esto, ¿no? El chavo de 20, 25 años puede sentir que nunca le va a pasar nada y puede maltratar su cuerpo y decir, ay, mis chicharrones truenan y todo está bien. Y cuando llega a los 35 resulta que no. Claro. Y de repente se disparó su peso, o de repente surgió una enfermedad, o a los 25 empezó con gastritis, o ya tiene una úlcera sangrante, o bueno, hay muchas cosas que se pueden empezar a manifestar. Entonces, claro. Y el origen fue, como dices, 10, 15, 20 años atrás, ¿no? Cuando una persona empieza a tener deficiencias enzimáticas por mucho tiempo y no se da cuenta, el organismo empieza a estar exhausto por tratar de compensar, y llega un momento que ya no va a contar con esa reserva. Es como si se hubiera prendido el foco de revisa tu motor y no le hicimos caso. Y se mantuvo prendido por años y no le hicimos caso. Ahora que hay un pequeño gran detalle. Nosotros no estamos diseñados con un foco que avise. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si mi organismo está presentando esas deficiencias enzimáticas que nos comentas? Bueno, pues los síntomas son inflamación crónica, cansancio y sistema inmune bajo, principalmente. ¿No? Ahorita vamos a ver otras cosas, pero básicamente son esos. Bien. Todo proceso bioquímico de nuestro cuerpo funciona y se da gracias a las enzimas. Todo proceso bioquímico del cuerpo se da gracias a las enzimas. Digamos que es como un rompecabezas que nosotros vamos armando gracias a estas enzimas. Y es cuando el organismo funciona como debe. Puede estar muy bonito el rompecabezas, pero con una pieza que le falte ya no se ve bien, ¿no? Ya no se ve incompleto, ya no sabes qué es lo que le faltaba ahí. Eso es lo que sucede, porque cada grupo de enzimas realiza una función en específico y tenemos 3 grupos fundamentales, que son las enzimas que vienen en los alimentos, que es lo que explicábamos en ese programa que mencioné, que son cuando se parten en las frutas, sobre todo hay muchas enzimas encontradas en las plantas y en los vegetales, por eso es tan importante comerlos, claro, porque eso nos va a dar vida, son alimentos vivos que nos van a dar vida, es muy importante comer cosas vivas y en cosas crudas, ¿no? Es de donde los vamos a extraer fundamentalmente. Y la función de estas enzimas de los alimentos es muy importante porque es predigerir lo que vamos a comer. O sea, nos va a ayudar a empezar a hacer la digestión desde antes y que desde la parte
más alta del estómago, ya empecemos con ese proceso que se tarda más o menos de 30 a 1 hora, ¿no? Ujú. Pero Toda la cuando hay digestión. verduras o alimentos vegetales o cosas crudas en nuestro organismo, ya adelantamos 1 hora o media hora de digestión. Extraordinario. Sí, entonces se facilita todo el movimiento intestinal y digestivo. Exacto. Correcto. Vamos a otra pausa y volvemos con más. Okay, now let's see what you show us. So what you're seeing are your red blood cells. Do you see this sticking out over here? Yeah, what is that? It's plaque. You've heard about plaque, the plaque in arteries. Well, when you have plaque, that is inflammation. So the cells are kind of moving around, but they're a little bit stuck together, you see. See, here's this red blood cell that's moving. We would like more movement. Okay, and so we see some toxins in here. And what did you eat? Which we all consider to be good food, do we not? You know, but even vegetables, even things like this can be a problem for us to break down carbohydrates. So that's what enzymes are all about. They'll help you digest your food. They'll get your red blood cells moving with more oxygen. And then a very important thing, they can get rid of the waste. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Continuamos aquí en Excelencia Personal, amigos, hablando con la doctora Nelly Canseco, el poder de las enzimas. Qué bueno, Nelly, repítenos esa parte de cómo darnos cuenta de que tenemos deficiencias enzimáticas, porque justamente a veces como que el cuerpo avisa, pues no le hacemos caso. O no sabemos que lo que me está pasando tiene una relación directa con esta. Y cuánta gente hoy en día ni siquiera va al médico. Si antes no iban, imagínate ahorita, con todo lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces también es delicado esta parte, ¿no? Cómo cuidarnos, cómo hacerlo de mejor manera para, pues, darnos cuenta. Yo creo que lo primero es darnos cuenta si de estos 3 grupos de enzimas que voy a mencionar tienes deficiencias. O sea, si no te gustan las cosas crudas, si tu alimentación básica es por cosas procesadas, si nunca hay una comida en la que tú saques del refrigerador o de donde tengas tus verduras, las picas y en ese momento te las comes, pues hay un foco rojo. Okay. Porque esa parte de gasolina no la estás recibiendo. Exacto. La segunda son las enzimas digestivas, que son las que les comentamos que nosotros tenemos y que ha sido maravilloso contar con ellas porque le ayuda al organismo a romper en diminutas partículas esos alimentos que a veces no tenemos oportunidad de digerir adecuadamente. Y entonces de ahí, cuando contamos con esas enzimas, que ya dijimos lipasa, proteasa y lactasa, entonces de esa manera vamos a ayudar a los intestinos a extraer esos nutrientes que requerimos. Por eso y es a tan expulsar importante. adecuadamente los desechos. Sí. Y luego el tercer grupo de alimentos de enzimas, son las enzimas metabólicas, que son las que intervienen en muchas funciones importantísimas, desde reparar un tejido hasta una cortadita que se sane o no se sane rápido, hasta esa parte que decías tú de la salida. Esta es la parte fundamental de la salida de toxinas. Para la expulsión de toxinas. Cuando hay agentes dañinos que pueden estar presentes en el organismo, llámese desde el plomo que podemos estar respirando, o el dióxido de carbono, o el mismo estrés, o los radicales libres, o pues las sustancias tóxicas que puede haber hasta en los alimentos que comemos. Estas enzimas son las encargadas de expulsarlos. Órale. Por eso son tan importantes. ¿Y esas dónde las encontramos, Nelly? Pues es muy importante ingerirlas, ¿no? Porque cada clase de enzimas tiene una función particular. Son únicas en su composición y son específicas en su trabajo que realizan, ¿no? Claro, tienen su propio propósito cada una de ellas. Hacen como un escudo protector
de tu organismo, o sea, lo hacen fuerte. Y de ahí la diferencia entre personas enfermizas y no. Entre contar con un buen sistema inmune y no. Tan es así que el doctor Murray dijo, lo primero que tiene que contar el ser humano ahorita para defenderse de la pandemia, sí, claro que habló de vitamina C, ya sabíamos, fundamental. Claro. Y todavía hay quien dice que no, ¿eh? No, o sea, por supuesto que la vitamina C, buscan los estudios y sigue siendo fundamental. Y en las oficinas de excelencia personal, pues la han pedido muchísimo, por supuesto. De liberación prolongada y habló de multivitamínicos y lo que ustedes quieran, pero decía, si un complemento no cuenta con enzimas adecuadas, no va a poder ser absorbido. Claro. Porque pues las bases de la propia vida celular de nuestro organismo depende de que contemos con estas enzimas. ¿Y qué pasa si cualquiera de estos alimentos de los cuales se pueden sacar las enzimas lo sobrecocinamos, lo recalentamos 3 veces? Sí, o lo freímos pero por ejemplo un huevo, ¿no? Te preparas un huevo con muchas verduras, pero no te lo comiste y lo vuelves a recalentar en la noche, no va a contar con el mismo contenido nutricional. Claro, o sea, ese se demerita. Y eso que era un alimento fresco, ¿me entiendes? Sí, algo sí, que sí. sacaste de tu refrigerador. Claro, por eso, por ejemplo, ha proliferado mucho, ya también aquí en México, en Estados Unidos lo veías desde hace más años, pero todo esto de los congelados y de que tu lasaña congelada y tu, pues obviamente a lo mejor te sabe rico. Y si no tienes de otra, bueno, pues adelante. Pero no vas a recibir lo mismo que hacerlo fresco, es muy y importante partir que lo todo y digas. ponérselo. Porque las enzimas son volátiles y son muy susceptibles de perderse. Es decir, caducan, por así decir, ¿no? En el sobrecalentamiento en el microondas, cuando se pican unos alimentos sí se consiguen más enzimas, pero otros se oxidan y ya no. Entonces, no podemos pretender que algo que esté en un cartón, en una caja, en un congelado, tenga las mismas enzimas que cuando se corta del árbol. Exacto, o sea, No que algo es que lo realmente mismo. llega fresco y nos lo comemos pronto, digamos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estos alimentos, como decía Gerardo, aunque no sepan rico, su capacidad enzimática ya caducó. De mérito, exacto. Ya no bajó. está presente. Híjole. Y entonces, en este sentido, pues no va a haber esa capacidad para recuperar tejidos, para deshacernos de toxinas, para cuidar el organismo. Para absorber o para los nutrientes. sacar basura. Ya no va a estar presente. Ya. Y aunque el organismo, digamos que un chavito está comiendo sopas Maruchan, ¿no? No, bueno. Y hay a quien le encantan, ¿eh? De a diario. Yo sé, hay mucha gente que las come, pero Sí. puede decir no me va a pasar nada. Pues a lo mejor no te pasa los primeros años, pero tienes que entender que es un alimento vacío, que no trae ningún contenido nutricional, que está lleno de toxinas, que no trae 0 enzimas y que a la larga te va a hacer daño, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que hay que entender. Oye, a ver, y volviendo a las enzimas metabólicas, ¿estas cuáles son y dónde las encontramos? ¿O viene todo en lo que tenemos en oficinas de excelencia personal? Sí, el Coméntanos chiste es un poco de eso. contar con esa mezcla de enzimas. Lo que pasa es que digamos que las enzimas combinadas hacen como un milagro metabólico. Eso es lo que sucede. Porque el sistema digestivo se reactiva, funciona mejor y se recupera esa capacidad de absorber nutrientes. Qué maravilla. Fíjate que yo cuando conocí estas enzimas que tenemos en excelencia personal, justamente me tomé las capsulitas un rato antes de hacer una comida pesada, carne, tú sabes que me gusta la carne, y era carne abundante. Y comimos y seguimos una buena sesión de capacitación que teníamos y demás, y la verdad es que no me dio esa pesadez, o como le llaman en México muy común, el mal del puerco y cosas así, porque luego ¿qué pasa? Toda la sangre se va a la digestión y se siente uno todo como somnoliento, ¿no? Sobre todo cuando come uno una comida pesada o como carne que cuesta trabajo digerir. ¿Qué ventaja tiene? Que acelera justamente todo el proceso metabólico. Lo que pasa es que digamos que son dos. Son las enzimas alimenticias que podemos conseguir a través de lo que comemos y las enzimas metabólicas. Correcto. Pero las metabólicas dependen de las alimenticias. Correcto. Y el cuerpo, aunque está hecho para secretar sus propias enzimas, recordemos que a partir de los 25 años se pierde esta capacidad de secretarlas, entonces ya no vamos a estar en las condiciones de digerir adecuadamente. Correcto. Y ahí es donde viene la aparición de muchísimas enfermedades por falta, deficiencia crónica de enzimas en nuestro metabolismo. Y fíjate, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Fíjate, una persona que lleva varias cirugías, o puede ser incluso una sola, en la que tuvo que tomar antibióticos, en la que a lo mejor no se cuidó bien, a lo mejor no
tuvo una buena recuperación nutricional, perdió sangre, perdió masa muscular, perdió líquido, perdió muchas cosas. Y si no se ponen las pilas a hacer una buena alimentación, claro, entonces y todo un programa de ejercicios también, ¿no? queda desprotegido y entonces es muy susceptible a volver a enfermar. Y la falta de enzimas hace que los alimentos que coman no esté pudiendo absorber los nutrientes. Entonces, pues es grave porque son las personas que caen enfermas. ¿Qué está pasando ahorita? Muchas personas que ya se recuperaron del COVID están manifestando, unos tener problemas digestivos, otros tener problemas neurológicos, otros tener permanentemente alterado el sistema nervioso y no pueden dormir. Sí, eso es lo que estamos viendo hoy día. Y otros, Nelly, que ni cuenta se dan, pero también tienen una baja en su oxigenación. Otros que tienen baja en oxigenación. Es gravísimo. Entonces yo diría, una manera muy importante de repararnos por dentro es tener enzimas adecuadas. Claro, para la cuestión del sueño, bueno, ya se requieren otras cosas, ¿no? La melatonina ayuda. Claro. Lo más y eficaz los hábitos que he ayudan conseguido mucho, ¿no? es el CBD. Lo Claro. más eficaz que he visto con mis pacientes es el CBD. No hay El otra CBD. cosa. Sí, para justamente combatir tanta gente que padece insomnio por tanto estrés, el CBD les permite un sueño reparador y bajar la ansiedad, porque además entendamos, ¿no? Depende obviamente. Hay niveles, hay personas que han pasado por esta enfermedad y ha sido a lo mejor como un catarro fuertísimo, otros como una neumonía leve y otros como una neumonía fuertísima. Claro, y ahora agrégale a los que han perdido a algún familiar y el nivel de estrés y de no me vaya a dar y si se muere uno y en la torre, ¿no? Entonces, es importante trabajar la parte emocional porque sí puede manifestarse un estrés postraumático, pero en el caso del CBD pues es una ayuda importante para salir adelante en la parte emocional, en la parte del sistema nervioso y en controlar la inflamación con la que se puede quedar el cuerpo después de una enfermedad tan fuerte como esta, ¿no? Correcto. Acuérdense, amigos, vamos a una pequeña pausa y durante la pausa pueden escuchar los teléfonos de Excelencia Personal y el WhatsApp donde nos pueden localizar. Volvemos en breve. So we're going to suggest that you take something that will help you at the cell. And then a half hour later, you see the difference that taking the enzymes makes. That was really powerful. Your cells are moving more freely now. Great white blood cells, you see they're everywhere. By doing that, you also shouldn't have the buildup of plaque. And so the blood's moving more. So what I'm seeing here is you dropped a lot more toxins. To see it visually, I think, makes a big difference. It could change the blood so quickly. Like, we're much more likely to undertake any new amazingly healthy habit if we can see physically the effects, which is, absolutely what happened here. That's why we take enzymes on a regular basis, so that they can keep everything flowing properly and they can get the nutrients where the nutrients need to go. I intend to take them, every meal. From now on, I'm going to preach enzymes. I swear I am. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Amigos, prácticamente la recta final del programa Excelencia Personal, el poder de las enzimas. Nelly, creo que nos has expresado mucho acerca de las enzimas. A veces se conoce poco de por qué, cómo, dónde las consigo, por qué es importante, a partir de qué edad. Oye, si las tomo muy seguido me hace daño o es mejor. Pues al contrario, todos las requerimos y si ya pasaste los 21, 23 años, pues mejor de una vez tomarlas, conseguirlas, darte algún tratamiento de ellas y
pues con el objetivo de estar mejor, ¿no? Justamente tú lo decías, si sé que voy a tener un coche muchos años, lo cuido uno más. Así es. Y el cuerpo pues no lo puedes cambiar por otro, ¿verdad? Entonces justamente hay que cuidarnos, hay que mantenernos saludables y la mejor manera pues es consentir con estas enzimas digestivas a nuestro organismo para estar mucho mejor, mucho más saludables y evitar enfermedades. Lo más grave es que puede ser que la persona no se dé cuenta, o a pesar de que diga, no, yo como más o menos sano, pero que no tenga mucha conciencia de la deficiencia nutricional presente. Y entonces, por la deficiencia de enzimas crónica que está viviendo, entonces la consecuencia sería una desnutrición, porque puede comer lo mejor del mundo, pero no absorberlo. Exacto. Eso es lo grave cuando hay deficiencias. Sí, imagínate que tomo los mejores complementos vitamínicos y no los absorbo. Puede ser que no los absorbas por falta enzimática. Y como dijimos, pues el organismo está equipado, está capacitado para tener sus propias enzimas. La naturaleza nos va ayudando a que se mantengan esas enzimas vivas, pero de nosotros depende también esta habilidad para conservarlas y entender que se van a ir perdiendo paulatinamente con la edad. Y como dice el doctor Howell, pues si no tenemos una combinación importante de proteínas, de aminoácidos, que también lo que hacen los aminoácidos, por eso es importante contar con una buena fuente proteínica, por ejemplo en polvo, como las que tenemos en nuestras oficinas, para activar esa actividad enzimática. Fíjate, están como conectadas y relacionadas. Pero si no hay este equilibrio, pues no va a funcionar. Oye, además entonces eso lo que nos permite es tener una sana proteína por medio del polvo y también mejorar, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros, fíjate, están relacionadas. Si una buena proteína contiene proteasa o recibimos la buena proteína teniendo ya la proteasa, lo que va a suceder es que la proteasa va a ir descomponiendo las partes de esta proteína en partes mucho más absorbibles y digeribles dentro de los intestinos, las convierte en aminoácidos y lo que hace es que mientras el estómago recibe la proteasa, tiene estabilidad para poder pasar al aparato... Al torrente sanguíneo. Al torrente sanguíneo. Correcto, entonces vale mucho la pena alimentarnos adecuadamente, consumir estas, ya lo decías, proteasa, lipasa y lactasa. Pero la proteasa es fundamental porque... Es la más importante de todas. Me parece muy, muy importante. Si buscan al doctor Howell, al doctor Murray, van a hablar de la importancia que tienen, porque a veces esas heridas o lastimaduras que podemos tener son internas y no nos las sabemos. Claro. ¿Cuánta gente tiene sangrado digestivo ni se entera? ¿Cuánta gente tiene acidez no se entera? ¿No? Reflujo, mala digestión, etcétera. Claro, come lo que sea y siente que no lo digiere, no lo digiere, no lo digiere, en la torre, ¿no? Sí, o cuánta gente ya tiene intestino, esófago de Barrett y cuestiones así porque se le fue quemando por acidez. Esta puede ser una deficiencia de enzimas que desencadenó en inflamación crónica y la inflamación, pues más adelante puede desencadenar en un cáncer. Entonces, por eso es muy importante. Con cualquier otra enfermedad, si no es que es un cáncer, ¿no? Ahora, no todas las enzimas son iguales. Tienen que ser enzimas comprobadas, de origen orgánico, de origen científico, como las que logró crear la doctora Dickey Fuller, que sean pues aptas para el consumo humano, que sean fáciles de absorber, porque si no ya sería otro problema. Claro. Y que sí ayuden al sistema inmune a trabajar de mejor manera. Claro, y por eso a ella se le considera la mamá de las enzimas. Es impresionante cuando ella hizo estos estudios, estos descubrimientos, que tiene 40 años, una cosa así, y por eso se le considera tal cual la mamá de las enzimas. Luego hay otras enzimas que son la celulasa y la hemicelulasa, que pues vienen con la fibra, por eso es tan importante no dejar de comer fibra, frutas, verduras, granos enteros, cosas integrales, porque de ahí la vamos a sacar y nos va a ayudar a que no suba la glucosa, a poder sacar los alimentos que tengan alto contenido de glucosa del organismo y que no nos disparen los índices glicémicos. Bien. Y pues también otra gran necesidad para nuestra sociedad mexicana, oye. Y que nos ayuden también a mantener pues el organismo lo más saludable posible. O sea, el que comamos un alimento y lo podamos convertir en energía depende también de la fibra. Y bueno, hay muchas más
enzimas importantes. Básicamente les quise hablar de estas que son súper importantes. Ujú. Sabemos que hay mucha gente, por ejemplo, intolerante a la lactosa. Por eso la lactasa les puede ayudar. Pero pues esto también tiene que ver con la forma en la que se están produciendo los alimentos. Sí, todo el proceso industrial. La industrialización de los alimentos, pues que llegan muchas veces, pues ya como decíamos al principio, muertos en nutrientes, muertos en enzimas, porque pasan tantas horas en anaqueles que ya su contenido nutricional pues es casi nulo. Claro, ¿no? decayó a tal grado que no nos hacen bien y además, pues en lugar de hacernos bien, nos intoxican. Creemos que eso nos quita el hambre, sí nos quita el hambre, pero no nos nutre y ese es un gran reto. Y hay que comer uvas, hay que comer kiwis cuando no sea posible, porque son 2 alimentos muy importantes que como que activan las enzimas del cuerpo. Claro. Entonces hay que comerlos. También hay que comer alimentos prebióticos y un buen probiótico porque activa la actividad, el funcionamiento enzimático cuando hay buenos probióticos. Entonces, claro. Y eso también lo tenemos disponible en Oficinas de Excelencia Personal. Entonces ya conocen ustedes los teléfonos, se los comparto una vez más: 55 56 82 75 00. Y recuerden, ahora mucha gente de repente dice, oye, pues yo no ando moviéndome mucho por la ciudad. ¿Me los pueden mandar a mi casa? Por supuesto que sí, se les pueden enviar a su casa. Pídanos toda la información en Oficinas de Excelencia Personal y estamos ahí enteramente a sus órdenes. Si te parece bien, pues ya en otro programa hablamos de los alimentos que más ayudan a producir enzimas. Me parece bien, lo dejamos para un siguiente tema. Vale la pena. Pues muchas gracias por el tema de hoy. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción y nos escuchamos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.